Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy surgió gracias a una pequeña conversación que tuve gracias a mis chicos de Discord, a Devil, a Tony, a Marcos. Así que muchísimas gracias a vosotros por darme la idea para hacer este vídeo. Y asimismo te invito a ti, al que me está viendo, a que te unas, ya que también vas a poder participar en futuras ideas de vídeos. Además de que hago muchísimos sorteos por ahí, de hecho ahora mismo estoy haciendo uno especial Halloween, así que únete a ver si tienes suerte. Bien, dicho todo esto, vamos con el vídeo. El vídeo de hoy va cargado de datos. Vamos a ver pruebas tanto en juegos, vamos a ver pruebas tanto en benchmark, vamos a hablar de la historia de los procesadores, es decir, hay de todo. De hecho te voy a dejar una leyenda bien por aquí para que tú puedas navegar en el momento en el que a ti te interese y saltarte lo que no. Y asimismo en la barra de YouTube, en la barra en la que tú puedes visualizar el vídeo, también vas a encontrar pequeños fragmentos que dividen el vídeo en diferentes partes, para que así tú veas la parte que más te guste y no tengas que tragarte el resto, que te puede parecer aburrido o incluso ya sabértelo. Bien, hoy se vienen a la palestra tres procesadores diferentes que para mí son los tope del mercado. Aún no ha salido el Zen 3 a la hora de grabar este vídeo, así que vale, tenedlo en cuenta. En primer lugar, el Ryzen 5600 AF, para mí el rey del low cost, el rey de la calidad-precio, de lejos. Ryzen 5 3600, el mejor para jugar gaming, y el Ryzen 7 2700X, también tremendo procesador. Estos tres procesadores son los que vamos a comparar en el vídeo de hoy y vamos a hablar tanto de su arquitectura, de su rendimiento en juegos, de pruebas en benchmark, de su precio, vamos a hablar de todo. Así que toma asiento y bueno, quédate hasta el final porque merece la pena. Antes de nada y antes de meternos en materia, debemos hacer una pregunta muy básica y es que ¿qué es realmente un procesador y por qué es algo tan importante en nuestros PCs? A grosso modo, un procesador es la unidad de procesamiento encargada de interpretar las instrucciones del hardware haciendo un uso de distintas operaciones aritméticas y matemáticas. Por así decirlo, es el encargado de decir en todo momento al PC lo que tiene o no tiene que hacer. Carga esto o carga lo otro, abre esto o abra lo otro. Básicamente es el cerebro de nuestro ordenador. Creo que habiendo dicho esto es evidente la importancia de este componente. Sin embargo, hay un mundo muy, pero que muy grande detrás de él. Así que vamos a ir poco a poco comentando aspectos básicos que nos servirán para entender la segunda parte de este vídeo. Tal vez hayas escuchado alguna vez el término de litografía o nanolitografía. Este es el término que se utiliza para hacer mención a la fabricación de microestructuras a un tamaño diminuto, más concretamente los nanómetros. Con el tiempo la tecnología ha avanzado mucho en este aspecto. Cada vez los componentes electrónicos son más y más pequeños y teóricamente más eficientes. Es por eso por lo que en pocos años hemos pasado de la tecnología de los 22 nanómetros en los transistores a los 7 que actualmente podemos disfrutar con la litografía Zen 2 de AMD. Por no hablar ya de la nueva saga de procesadores AMD implementando Zen 3 que vendrán ya este año. Aunque bueno, eso daría para un tema completamente aparte, aunque Evil tiene un vídeo muy recomendable sobre este tema. Podéis verlo abajo en la descripción. Bien, ahora que ya sabemos qué es la litografía, debemos entender qué es un transistor. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Es, por así decirlo, un corre ve y dile. Transmite información, la amplifica, rectifica corriente, dependiendo del caso, generando evidentemente señales más fuertes. Por lo tanto, por así decirlo, cada vez que la señal viene por aquí, aumenta de potencia. Un procesador cuenta con millones de estos transistores, que, por cierto, gracias a ellos conseguimos tener tanta potencia en un espacio tan reducido como tienen los procesadores. De hecho, los Core M de Intel presentados en 2014 contaban ya con más de 1300 millones de transistores, y como digo, con el tiempo estos se han reducido haciéndolos cada vez más pequeños y aumentando el número. Ahora que ya sabemos los conceptos básicos que necesitamos para entender este vídeo, podemos ya empezar a comparar estos procesadores. En primer lugar, estos procesadores cuentan con la litografía diferente, ya que el Ryzen 5 1600 AF y el Ryzen 7 2700 cuentan con una litografía Zen Plus, que no deja de ser una versión un poco mejorada que la litografía Zen presentada en el año 2017 por AMD. Sin embargo, el Ryzen 5 3600 está hecho en una litografía Zen 2, la cual implementaba un cambio en el tamaño de los transistores a los ya conocidos 7 nanómetros, es decir, reducía el tamaño de dichos transistores a esos 7 nanómetros. Se conoce como la saga Ryzen 3000 y no voy a comentar todos los cambios que ha habido de Zen Plus a Zen 2 porque podéis buscar en internet al respecto y si no este vídeo se haría extremadamente largo y llegaríamos a los 1000 minutos. Quedaros con que es una litografía más eficiente y más actualizada y más moderna, que aumenta el número de transistores al reducir el tamaño de los mismos y ofrece un mejor rendimiento, por ejemplo en videojuegos. Por lo tanto, eso es lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de comprar cualquiera de estos procesadores. Ahora bien, la diferencia, bonita sobre todo por el precio, creo que está entre el Ryzen 7 2700X y el Ryzen 5 3600, ya que al día de hacer esta grabación hay una diferencia exacta de 30 euros entre ambos.
Lo primero que hay que decir es que el Ryzen 7 cuenta con 8 núcleos, 16 hilos a una frecuencia base de 3,7 GHz y una frecuencia turbo tras el proceso de overclock de 4,3. Mientras que el Ryzen 5 3600 contamos con 6 núcleos, por lo tanto 2 menos que el Ryzen 7, los mismos 12 hilos a una frecuencia de 3,6 GHz con una frecuencia turbo tras el proceso de overclock de 4,2. Si los vemos uno al lado del otro, podemos pensar que el Ryzen 7 es mejor porque tiene más núcleos, ambos tienen 12 hilos y en principio el Ryzen 7 alcanza mejores frecuencias, tanto las base como las turbo. Pues la verdad es que sí, es mejor, pero no para todo. Y esto se debe, a, como te dije anteriormente, a su litografía. Digamos que esto es como tener un coche bueno que corre, pero que va cargado de maletas y pasajeros. Y a su lado va un coche más pequeño con un motor similar, pero algo peor, pero sin maletas ni pasajeros. Evidentemente el coche pequeño tendrá ventaja y acabará primero, pues esto es lo mismo. El Ryzen 5, a pesar de tener una frecuencia teórica peor, lo que sería el motor del coche peor, y menos núcleos, rendirá mejor en videojuegos debido a que gracias a su litografía, es decir, va cargado con menos maletas, el poder de este procesador se puede aprovechar mucho más. Por lo tanto, ¿debo comprarme bajo cualquier concepto el Ryzen 5? No, ya que el Ryzen 7 tiene 2 núcleos más, por lo que a la hora de hacer otros procesos, como por ejemplo trabajos de renderizado, procesamiento de vídeo, tratamiento de imágenes y resoluciones enormes con programas exigentes, te rendirá mejor que el Ryzen 5. Pero si te preguntas si lleva al ámbito de los videojuegos, entonces sí, para juegos es mejor el Ryzen 5. Nos dará más FPS si en ambos casos utilizamos el mismo hardware. Ahora bien, ¿tú cuando juegas solo te dedicas a jugar o también haces streaming? O tal vez grabes vídeos para YouTube, o te gusta hacer otras cosas mientras juegas. En ese caso, y si es un PC, digamos, pensado para streamear o cualquier tipo de esos factores mientras juegas, tal vez sea mejor el Ryzen 7, ya que al aumentar más núcleos se desenvuelve mejor en distintos procesos, o sea, con varios procesos a la vez, ¿me entendéis? Lo que está claro es que ambos procesadores cuentan con un precio increíble y ofrecen unas ventajas de locos frente a cualquier otros. En cuanto al Ryzen 5 1600AF, creo que por 120 euros es de lo mejorcito que podemos tener en ese rango de precio. Si fuese a montarme un PC entre unos 700 y 800, muy probablemente es el que usaría, pero si fuese a un PC de 1000, me iría a los otros dos. Esto lo tenéis que ver vosotros en función a vuestro presupuesto y en función al uso que le vayáis a dar al ordenador. Bien, pero se acabaron los guiones y vamos directamente a la acción. Vamos a comparar ya ahora si estas dos grandes bestias, estos dos procesadores de la hostia, con el mismo hardware, ¿vale? O sea, está montado exactamente en el mismo PC, lo único que vamos a cambiar va a ser el procesador entre uno y otro. Vamos a ver Project Cars ya. Primero, todos los juegos que vais a ver van a estar en 1080, todo en ultra, como veis. 106 FPS el Ryzen 5, algo que esperábamos que iba a ser un poco superior al 2700X, pero como estáis viendo la diferencia es realmente mínima, ¿vale? O sea, hay una diferencia de nada, de 5 FPS, 6 dependiendo de qué momentos. Hay algunos en los que 10, como ahora por ejemplo, ahora hay una diferencia de 10 FPS, pero bueno, es algo que nos esperábamos. La arquitectura en este caso es lo que nos da la diferencia. ¿Qué tal en Battlefield 5? De nuevo 1080 todo en ultra, pues estáis viendo lo mismo, 157, 170, 150, más o menos lo que es el averaje de FPS se mantiene, o sea, es estable. Hay una diferencia muy poquita. Sí que es cierto que el 3600 parece, según las gráficas que estamos viendo y según, bueno, si te fijas en los FPS, que tiene picos más altos de frames, por lo que en ese sentido sí que es, bueno, sí que está ahí. Pero por otra parte también la diferencia entre máximos y mínimos del 3600 es mayor precisamente por eso. Quitando eso, el averaje, pues exactamente igual, es decir, hay una diferencia nada, de muy poquito. Hitman 2, como veis, averaje a la izquierda 90, averaje a la derecha 85 FPS. Ahí estáis viendo, 80 en uno, 78 en otro. Como veis, hay una diferencia que es completamente mínima, es decir, es mínimo. Con menos núcleos ha conseguido exactamente el mismo rendimiento debido a la arquitectura, a una mejoría evidentemente de su diseño. El resto completamente igual. Si tuviese que elegir entre uno y otro, es que para juegos vamos a ver que es prácticamente lo mismo. Y ahora con Metro Exodus nos lo va a acabar de confirmar. De nuevo, gráficos 1080 todo en ultra, 134 FPS a 120 en el otro. Como veis, el averaje es exactamente el mismo. Hay una diferencia mínima de frames. Un uso de la CPU similar, 75, 81 a la derecha, 88 a la izquierda. Como veis, más o menos todo se mantiene exactamente igual. El uso de la RAM, 6 GB 500 a la izquierda, 6 GB 500 a la derecha. Es exactamente lo mismo. Y si nos vamos a Rainbow, de nuevo, 278, 260. Igual este juego ya no es tan CPU dependiente como otros, pero como veis es exactamente lo mismo. Juegos competitivos como es en este caso lo vamos a poder disfrutar a más de 144 Hz de sobra, que incluso podríamos aprovechar esos 240 Hz, por lo tanto estos bichos, porque son bichos, ya no son procesadores, son bichos, son aptos para todo el mundo, y elegir entre uno y otro, en este caso al menos, es prácticamente irrelevante, ofrecen el mismo resultado.
Vamos a ver las pruebas tanto en Cinebench R15 como en Cinebench R20, que son programas directamente para hacer benchmark de nuestra CPU y GPU. En este caso vamos a utilizar nuestra CPU y todas las pruebas van a estar hechas en multicore, ya que creo que es sinceramente lo más interesante para compararlos entre uno y otro, ya que tienen diferentes tipos de núcleos, o sea, diferentes núcleos. El Cinebench R15 en este caso es el Ryzen 5, sin grabar le da una prueba de 1605 puntos, a diferencia del Ryzen 7, que ahora vamos a ver que le va a dar un pelín menos. De todas formas, he de decir que estas pruebas están hechas todas con hardware diferentes, son PCs diferentes, de hecho son vídeos de personas diferentes, por eso mismo la prueba no es 100% concluyente y esto no hay que llevarlo ahí al decir es que esto es así y va a ser siempre así, porque puede ser que tú hagas esta prueba y te den valores diferentes, aunque van a estar siempre muy pegaditos a esto. Como veis, 1000 y pico puntos también, muy pegados los dos, muy pegados, pero un ligeramente mejor el Ryzen 5. Si nos vamos a Cinebench R20, que es más actualizado, o sea, es igual que el 15, pero ya adaptado ahora, nos da 3513 puntos el Ryzen 5 y sin embargo el Ryzen 7 le va a dar un puntaje un pelín mayor, pero como digo, esto puede ser debido al hardware del PC. Si nos vamos a páginas de comparación de CPUs, nos vamos a ver que el Ryzen 5 se lo va a pulir tanto en mononúcleo como multinúcleo en Cinebench y en Blender, que es otro programa también para hacer benchmark, bastante conocido sobre todo para las gráficas. Vamos a ver como también el Ryzen 5 es ligeramente superior por muy poquitos puntos, pero un poquito más, y en la clasificación oficial de Cinebench también el Ryzen 5 es un pelín mayor. Ahora vamos con el procesador, que sinceramente me ha sorprendido mucho, el 1600 AF. Nos da una puntuación de 1023 en Cinebench R15 y si lo comparamos en videojuegos, a la izquierda tenemos un i5 9400F que cuesta, por cierto, el doble que el 1600 AF, que es el que veis en el centro, y a la derecha tenéis el 2600 que cuesta creo que unos 30-40 euros más que la AF, y vamos a ver cómo mantienen todos el mismo frame rate, mantienen todos exactamente los mismos FPS, no mucho allá. Sí que es cierto que el i5, al menos en este juego, reduce un poquito el uso de la memoria RAM y aquí también lo va a reducir también, como veis, 7000, o sea, 7 GB frente a los 8 que lo utilizarían en AMD, al menos en el Hitman, pero como veis los FPS y el frame rate son muy parecidos, a pesar de ser procesadores bastante dispares en sí. Lo digo, el i5 cuesta exactamente el doble, bueno, casi el doble que el 1600 AF, y como veis el 1600 AF no se queda atrás, pero en ningún momento. 105 FPS mientras los 114 del otro, y como veis la memoria RAM en este juego sí que es más o menos igual, 7 GB 800, 7 GB 500 en el otro. O sea, como veis, son procesadores que están muy parejos. AMD aquí fue cuando sinceramente despuntó de Intel, o sea, cuando se distanció de Intel fue precisamente en este tipo de gama de procesadores. Y ahora de Witcher, como veis, también más o menos el uso de la memoria RAM es exactamente igual y el averaje se mantiene, por no decir que el frame rate es en los tres exactamente igual. Por lo tanto, el 1600 AF sinceramente me sorprendió muchísimo, pero muchísimo para lo que vale, tanto en juegos como en el resto de pruebas. ¿Cuál sería la conclusión que podríamos sacar en limpio? Pues que el Ryzen 5 3600 y el Ryzen 7 2700X básicamente tienen un rendimiento pero que muy parecido. Sí que es cierto que uno cuenta con una arquitectura un poquito mejorada, un poquito más moderna, por lo que nos puede tirar un poquito más a elegir ese procesador, pero realmente a la hora de la verdad, a la hora de la palestra, a la hora de las pruebas, hemos visto que prácticamente son exactamente iguales. Así que elegir entre uno y otro dependerá de nuestro presupuesto. Si podemos gastar esos 30 euros de más o no, o si debemos reducir ese precio en una cosa u otra. Yo sinceramente me iría al Ryzen 5 3600 si fuésemos a jugar, y si fuésemos a hacer otro tipo de subprocesos el Ryzen 7, debido a que tiene dos núcleos mayores. De todas formas, el rendimiento va a ser muy parecido y en ambos casos va a ser pero que muy satisfactorio. Así que no rayéis mucho al elegir, porque realmente vais a comprar lo mismo. En cuanto al Ryzen 5 1600 AF, creo que es el rey del low cost, pero de low cost con mucha ventaja, y voy a preparar un vídeo en exclusiva para él porque creo que se lo merece. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Si es así, reviéntalo con el botón de like, compártelo con tus amigos, porque además se vienen muy buenos vídeos dentro de muy poquito, también hablando de procesadores y de también otros componentes como puede ser almacenamiento, memoria RAM, tarjetas gráficas, de todo se va a venir ahora. Así que suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Aur.